Hola, buenos días a todos. Hoy es martes de cápsula y seguimos con las cápsulas especiales acerca de los portainjertos o de los patrones. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del patrón que nos toca hoy, que es el Citrus macrophylla. En la cápsula pasada hablamos como todas las características del Citrumelo swingle, vimos unas imágenes, por ahí las imágenes del video, a lo mejor ustedes dirán, pero no todas las imágenes eran de swingle, no, pero porque queríamos que se dieran cuenta de cómo se ve los patrones en un árbol que ya está en producción, ¿no? Y vimos por ahí imágenes de varios tipos de patrones, entre ellos dragón volador, macrophylla y obviamente el Citrumelo swingle. Bueno, ¿qué podemos decir del Citrus macrophylla? El Citrus macrophylla es un patrón que es específico o que su afinidad es precisamente con los suelos que tienen cierto contenido de caliza, que son suelos que tienen pHs alcalinos, que tienen un poquito a lo mejor de problemas de salinidad. El macrophylla es para esos suelos que son un poco rudos, por decirlo así, y que tienen un alto contenido de arcilla. Entonces el macrophylla es el tipo de suelos que le gusta, ¿no? Por aquí tengo unas semillas que son semillas certificadas de macrophylla, por si no las conocían, así es como se ponen las semillas certificadas, y en este caso pues son macrophylla, ¿no? ¿Qué más podemos decir de macrophylla? Aparte que le gustan los suelos calcáreos, que aguanta la salinidad, que es un árbol de porte vigoroso. ¿Qué significa esto? Que es un árbol grande, o sea que cuando nosotros hacemos nuestro análisis de determinación de patrón y nos toca el Citrus macrophylla, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, principalmente tenemos que ampliar nuestro marco de plantación. ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos un marco de plantación muy pequeño, un 4x5 o 4x4, lo que vamos a lograr es que todas nuestras calles se nos cierren y que exista poca entrada de luz para que el árbol pueda realizar su fotosíntesis, ¿no? Entonces, macrophylla es un patrón grande, vigoroso, por lo tanto tenemos que ocupar un marco de plantación mucho más grande, y sobre todo, por ejemplo, si queremos hacer las labores mecanizadas, entonces sí tenemos que considerar el tamaño de un macrophylla, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño del macrophylla? Bueno, pues según las tablitas que tenemos aquí, como siempre, basadas en toda la investigación del doctor Nibardo del Valle, vamos a pensar que yo tengo un limón persa y lo quiero sobre macrophylla. ¿Cuál va a ser el tamaño que puede alcanzar mi patrón? En el caso de la altura del árbol, puede alcanzar hasta 5.5, 6 metros de altura. En comparación, por ejemplo, no sé, con el agrio, que alcanza 4.5, o sea, sí es un árbol bastante grande. Por eso es que tenemos que tener cuidado en el marco de plantación, y también tenemos que tener cuidado a la hora de las podas, porque nosotros con la poda podemos manejar un poco el tamaño del árbol. Sin embargo, la naturaleza del portainjerto siempre va a predominar. En el caso del volumen de la copa, bueno, pues el volumen de la copa 155.6 metros cúbicos en comparación de 94 metros cúbicos que tiene un agrio, ¿no? Entonces sí tenemos que tener todos esos pequeños detalles en consideración. El macrophylla por ahí también va a tener un efecto sobre la calidad del fruto y sobre su maduración. Cuando nosotros tenemos un macrophylla, sucede que, sobre todo muy visible en los cítricos dulces, que el macrophylla retrasa la coloración. Entonces tenemos que estar ahí bien pendientes de cuando alcancen los grados Brix adecuados para realizar la cosecha, entonces ya tenemos que cortar, pero sí vamos a tener por ahí un retraso en la coloración, que muchas veces puede ser muy bueno si queremos alcanzar un poquito más de precios en las temporadas en las que se comercializa. Hay un dato muy importante en macrophylla y que a mí me gusta mucho recalcárselos, y que el macrophylla es un patrón que hace que
la producción entre más temprano que lo normal. O sea, es un patrón que realiza rápido la entrada a la producción, ¿no? O sea, entonces cuando nosotros nos toca macrofila y es el que coincide con nuestro suelo, vamos a ver que empieza a producir pues más precoz que algunos otros patrones. De ahí tiene una cáscara un poquito más gruesa de lo normal, entonces la calidad que le llega a dar al fruto es excelente. Cuando tengan ustedes alguna duda de si es o no el patrón correcto, la única forma en la que podemos darnos cuenta es con un análisis de determinación de patrón. ¿Por qué? Porque hay características como la cantidad de carbonatos, el porcentaje de caliza que nosotros no podemos estimar en campo y que lo más recomendable es que nosotros podamos auxiliarnos con un análisis para que podamos estar seguros de que es el patrón que nos toca, porque un macrofila, si nosotros lo establecemos en un suelo que no le corresponde, definitivamente no va a responder, tampoco va a desarrollar y vamos a ver como que se queda estancado, ¿no? En el caso de las cuestiones climáticas, macrofila es sensible al frío, aguanta muy bien la sequía, sin embargo el frío es muy sensible y rápidamente pierde hasta las hojas, ¿no? Es muy sensible a los nemátodos, por lo que no podemos establecer un macrofila si no tenemos un suelo con un buen drenaje, y pues a pesar de que aguanta las arcillas, no precisamente aguanta suelos muy limosos. Es muy resistente también a suelos con alto contenido en boro, y en el caso de la caliza activa hay un dato muy importante: aguanta máximo hasta 12% de caliza activa. Ese dato solamente nos los puede dar pues un laboratorio, ¿no? Y es muy resistente a la sequía, es muy resistente a la asfixia radicular, por lo que tolera muy bien todo el asunto de las arcillas, en altos porcentajes de arcilla. Y también tenemos por aquí en nuestro círculo que también es muy tolerante a la salinidad y al suelo pesado. Y bueno, si tienen alguna duda extra, además de las que ya aclaramos el día de hoy, nos pueden dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, Laboratorios Químico Agrícolas Cefrut, y nos pueden también mandar un mensaje al grupo de WhatsApp que ya todos conocemos. Y sobre todo, no se les olvide compartir toda la información para que llegue a más personas y por ahí tengan un poquito más de información todas las personas que nos dedicamos a los cítricos.